El vicepresidente Rubalcaba llamó a los portavoces de los grupos para pedirles su opinión sobre esa prórroga de la alarma. Se lo preguntamos hoy a Josep Antonio Duran i Lleida, el portavoz de Convergencia y Unió. Muy buenos días. Bienvenido. Enhorabuena. Tuve ya ocasión de felicitarle el día siguiente a las elecciones catalanas, pero aprovecho para hacerlo de nuevo. Muchísimas gracias. Díganos, ¿aprovecharán ustedes, apoyarán ustedes esa prórroga del estado de alarma? No, primero tiene que pedirlo el gobierno. ¿No le llamó Rubalcaba? Sí, es cierto que llamó el sábado, si no recuerdo mal, para saber cuál era mi opinión. Y mi opinión ya la puse de relieve en el debate del jueves de la semana pasada, ¿no? Cuando se convalidó o se autorizó la primera decisión de estado de alarma por parte del gobierno. Nosotros dijimos que si era necesario la prórroga estaríamos de acuerdo, que era el gobierno quien tenía la responsabilidad de asumir la condición de si era o no necesaria esa prórroga. Yo no tengo los datos sobre la actitud y el comportamiento de los controladores, los tiene el gobierno. Lo único que deseo es que realmente los ciudadanos puedan durante Navidades y fuera de Navidades hacer uso del derecho a moverse con libertad y por tanto a utilizar el espacio aéreo y consecuentemente a volar. Dicho esto, yo creo que el gobierno no puede plantearse estar permanentemente en un estado de alerta tras estado de alerta, porque cuando acaben las vacaciones el problema, lo dije también en el Pleno, subsiste, el problema con los controladores no está resuelto. Por tanto, yo sí puedo hacer alguna aportación, es exhortar a ambas partes, exhortar al colectivo de los controladores y exhortar también al gobierno a que se sometan ambos voluntariamente al arbitraje y por tanto a un laudo obligatorio de obligado cumplimiento para ambas partes. Así no se puede continuar y tampoco se puede resolver a base de un estado permanente de alerta, que lo entiendo, que lo comparto, porque lo primero es asegurar, como dije, el derecho a volar, pero que en segundo lugar ni es lo idóneo ni tampoco proyecta una imagen exterior positiva. Pero deduzco, por sus palabras, que si el próximo jueves en el Pleno del Congreso se les pregunta, ustedes votarán afirmativamente para que se prorrogue ese estado de alarma. Yo ¿no? debo someterme, el gobierno cuenta con el PNV, con sus votos y con los de Coalición Canaria. Debo someterme al debate que esta tarde habrá en nuestro grupo parlamentario. Cada martes se reúne el grupo parlamentario, pero ya repito que en la anterior comparecencia del presidente del gobierno mi posición, y la hice en nombre de todo el grupo parlamentario, fue en esa dirección. Por tanto, estimo que muy posiblemente nuestra posición sea favorable. Si el gobierno quiere asegurar que en Navidades, durante las fiestas, no exista el problema que existió en vigilias del último puente de la Constitución y de la Purísima Concepción, pues tiene que hacerlo, ¿no? Por tanto, a partir de aquí, lo que le pido es que no esté permanentemente en estado de alerta y que se someta a un laudo obligatorio junto con los controladores. Esta medida parece que suscita incluso dudas en el propio gobierno. Hay ministros, como la ministra de Defensa o el de Justicia, que dicen que es una medida tan excepcional, única en nuestra democracia, que no debería tener un carácter preventivo indefinido, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Hombre, es una medida excepcional, es innegable. La situación a la que contesta también es excepcional. Hay quien sostiene que puede ser inconstitucional el decretar este estado de alarma, que según estos expertos sería más propio del estado de sitio, del estado de excepción. En cualquier caso, lo que sabemos es que gracias a esa situación de alarma, que ha sido alarma para los pilotos y tranquilidad para los viajeros, se ha podido viajar, y que sería malo que ahora se levantara ese estado, porque esta gente, para mí, desde luego no son de fiar, y no excluiría que durante las Navidades tratarán de hacer otra vez lo que hicieron la vez anterior, es decir, secuestrar a los pasajeros y extorsionar a la gente para su propio beneficio, de manera que, por muy excepcional que sea, se puede mantener, yo creo, durante la Navidad. Pero sea constitucional o no, digamos, lo que no puede ser es, primero, no puede ser perdurable, o sea, siempre no puede ser, y lo que tampoco puede ser es de quita y pon. O sea, no puedes quitarle un día y volver a ponerla en Navidad y ponerla en Semana Santa, es obvio que eso no puede ser, ¿no? Eso sería un fracaso por parte del gobierno, ¿no? Yo lo que creo es que el estado de alarma, la prórroga del estado de alarma, lo que transmite es una sensación de incapacidad. También podría decir incluso de incompetencia, llegado el caso, si esto se reitera durante muchísimo tiempo. Pero de momento de incapacidad, el gobierno ya tendría que haber llegado a algún tipo de planteamiento o de escenario de acuerdo para los controladores, que además creo que en este momento, después de la metedura de pata que cometieron, no están por volver a las andadas, para que sin necesidad de estado de alarma los vuelos funcionen perfectamente de aquí a Navidad, y luego, como ha dicho el señor Duran Lleida,
que efectivamente se sometan a un laudo, porque los conflictos colectivos se tienen que resolver como se han resuelto siempre, no se pueden resolver a golpe de estados de alarma. ¿Creéis que el Gobierno la va a prorrogar finalmente? Porque Pienso parece que que sí. todavía duda, ¿no? Sí. Pero está por la labor de prorrogarla. Bueno, pues a ver si salimos de dudas en los próximos minutos, porque a las 10 comparece el ministro Blanco y tal vez ya haga un anuncio en ese sentido. Ayer le preguntaron a Rubalcaba si iba a ser el sucesor del presidente del Gobierno, si se postulaba para candidato a la presidencia. Y parafraseando a Jordi Pujol dijo, ahora no toca. Es la segunda vez que lo hace en poco tiempo. Usted que habla tanto con el vicepresidente, ¿qué cree que hará? No tengo ni idea, ni sinceramente me preocupa, ¿no? Ni le he preguntado nunca si él aspira o no aspira a ser sucesor de Zapatero. A mí lo que me preocupa es que mientras él sea vicepresidente, es decir, mientras esté este gobierno, haga las cosas bien y no las está haciendo bien en el ámbito que más me preocupa, que es el de la situación económica, ¿no? Ya sé que Bruselas aplaude el anuncio de las últimas medidas que ha tomado España. Algunas de esas medidas nosotros las compartimos, quede claro. No puede ser de otra manera. Cuando se amplía la libertad de amortizaciones, Convergencia y Unió tiene que aplaudirlo porque esa propuesta es suya. Cuando se desarrollan las agencias privadas de colocación, Convergencia y Unió tiene que aplaudirla porque es una propuesta aprobada en la reforma laboral a instancias de una enmienda de Convergencia y Unió. Por tanto, algunas de esas medidas, insisto, las compartimos, pero son insuficientes y no hay duda que en función de nuestra deuda y de nuestra situación se necesita una estabilización financiera y se necesitan reformas estructurales profundas de la economía que este gobierno es incapaz de abordar, tanto en el sector energético como en el sector de la administración. Han anunciado una fecha tope para la reforma de pensiones, llega tarde, sí, pero es que todo esto debiera haberse hecho antes, mucho antes. Hace muchos años que vengo pidiendo desde la tribuna del Congreso de los Diputados esas reformas estructurales y llegan tarde y a veces, como la reforma laboral, tarde y mal. ¿Y por qué cree que llegan tan tarde? Porque falta coraje, falta competencia en el gobierno, ambas cosas, ¿no? Y porque seguramente ha fracasado algo que yo propuse desde el principio, quizás sea ingenuo, pero cuando estalló la crisis económica a principio de esta legislatura, aunque entonces hay que recordar, el presidente del gobierno no la reconocía, yo hice una propuesta de pacto de Estado. Me parecía que era el momento necesario y preciso para que todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas parlamentarias dejáramos de lado nuestros intereses partidarios, pensáramos menos en las elecciones y, como decía yo, pensáramos más en las futuras generaciones y ponernos de acuerdo. La situación del país es grave, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, eso a veces no se dice. No se podrá vivir igual en el futuro, no saldremos de esta sin sacrificios. Ha faltado liderazgo para dirigirse a la sociedad diciendo estas cosas y medidas concretas. Todo eso es lo que le falta. Señor Duran Lleida, a mí me gustaría que escuchara ahora al Príncipe, porque ayer durante la presentación de la Fundación Príncipe de Girona, su último y más ambicioso proyecto, pidió un cambio de mentalidad a los españoles para llevar a cabo una segunda transición como la realizada hace más de 30 años por su padre, el rey Juan Carlos.